¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis bien. Hoy quería compartir con vosotros unas reflexiones que he titulado como Notas para entender la barbarie, ¿no? Porque la aparición de una nueva guerra está mucho más cercana a nosotros, generada por la invasión de Rusia a Ucrania, nos ha hecho salir nuevamente de nuestra zona de comodidad y nos ha llevado a vivir con sobresalto y preocupación la capacidad de determinadas personas de tomar decisiones que afectan a nuestra vida en sus aspectos más básicos, ¿no? de supervivencia y desarrollo. Esta situación pues, nos permite observar también los diferentes modos de comportamiento que mostramos los humanos, ¿no? Desde personas solidarias, compasivas y comprometidas, que casi siempre desde actitudes valientes y la mayoría en el más absoluto anonimato, deciden ayudar, colaborar y entregarse para aliviar el sufrimiento de los otros, generado por el comportamiento de estas otras personas que muestran la más absoluta indiferencia por la vida de otros seres humanos, causando muerte y desolación de la manera más terrible, ¿no? Yo siempre he sentido curiosidad, ¿no? Por saber cuáles son los motivos que llevan al ser humano a pensar, a sentir y a actuar como lo hace, ¿no? Y sin duda, pues eso ha debido de ser uno de los motivos por los que me han llevado a estudiar y amar mi profesión, ¿no? A veces encuentras explicaciones plausibles que te ayudan a entender dichos comportamientos y en otras ocasiones es más difícil encontrarlos y entonces, bueno, pues elaboramos hipótesis para acercarnos a ese descubrimiento y que son hipótesis que a veces se confirman y otras veces no, ¿no? Hace unos años escuché a un profesor de psicopatología comentar un estudio que se había hecho con la población reclusa española para observar rasgos de personalidad que ayudasen a comprender el comportamiento de esas personas caracterizado, entre otros aspectos, por cometer actos delictivos, ¿no? Una de las conclusiones era que en esa población de reclusos se mostraba de forma significativa y mucho más que en poblaciones de no reclusos, un rasgo de personalidad conocido como psicopatía y entre cuyos factores más evidentes se encuentran pues la ausencia de empatía y de sentimiento de culpa por ninguno de sus actos y la convicción de que el fin justifica los medios y también el egocentrismo, el narcisismo, la utilización de la mentira y la manipulación, la impulsividad, bueno, en fin. Una vez terminada la charla, y así un poco en petit comité, aquel profesor comentó que aunque no había estudios específicos, sin duda otra población que puntuaba alto en rasgos psicopáticos era la que frecuentaba el Parlamento y la de las altas esferas de las empresas cotizadas en las bolsas de medio mundo, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido tres rasgos psicológicos que han estado muy presentes en una buena parte de los seres humanos y que han condicionado de forma significativa nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro entorno, ¿no? Estos tres elementos son la codicia, el miedo y la intolerancia o el fanatismo. La codicia genera el deseo de poseer de forma desmedida todo aquello que tenga un valor o represente poder, ¿no? Y para lo cual puede utilizar la fuerza o el engaño y arrebatárselo a quienes lo poseen sin ningún tipo de miramiento. Da igual lo que sea. Pueden ser territorios, personas, objetos, bienes diversos, ¿no? Si siento deseo de poseerlos y para ello es menester que mueran o sufran las personas que me impiden obtenerlo, favoreceré o ejecutaré directamente dicha acción, ¿no? De esta forma comienzan las guerras. Bueno, y también en su tiempo, pues el colonialismo, el imperialismo, la subyugación de otros pueblos y culturas, ¿no? Y hasta hace apenas un par de siglos el modus operandi era directamente el uso de la fuerza y el sometimiento de los vencidos a los que o bien se esclavizaba o bien se eliminaba o se recluía en reservas o se les culturizaba o convertía por medios más o menos cruentos, despojándolos de su historia, su cultura y su vida si era necesario, ¿no?
Y esto no era fruto de acciones aisladas de personajes desalmados que actuaban al margen de la ley. No, no, eran acciones consensuadas, facilitadas, financiadas y decididas por mandatarios y poderosos que, guiados por el afán desmedido de riqueza y poder, ponían en marcha la maquinaria necesaria para conseguir dichos objetivos. En la mayoría de los casos, estas acciones se justificaban por razones religiosas o de progreso, en fin, con el fin de salvar, ¿no?, a de aquellos descarriados que curiosamente solían estar asentados en territorios de valor estratégico o ricos en cualquier material codiciado. En tiempos más modernos, ¿no?, la forma de actuar puede ser perfectamente la misma, ¿no?, aunque en la mayoría de los casos se ha sofisticado incorporando elementos manipulativos a través de los grandes grupos de comunicación para hacer creer a la población que la invasión, la guerra o la intervención no es en realidad para apoderarse y esquilmar las riquezas naturales necesarias, por otro lado, para satisfacer caprichos y necesidades de una sociedad consumista, sino que es inevitable para mantener valores irrefutables, ¿no?, como la democracia, la libertad, el orden. Y aquí es donde comienza a operar el segundo elemento psicológico, el miedo. El miedo es una emoción muy poderosa y bloqueante, que en sus rasgos más primitivos nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no?, como especie y como individuos, pero que cuando permanece anclada en nuestro inconsciente individual o colectivo, nos conduce a observar el futuro como algo lleno de amenazas peligrosas, ¿no? Y aunque por su propia definición el futuro, pues en fin, siempre resulta difícil de predecir, la presencia del miedo hace que ese futuro amenazante tome cuerpo y se eleve a la categoría de real, ¿no? Esa creencia que se instala en nuestro pensamiento nos lleva a la acción para defendernos del peligro, ¿no? Y es esa creencia construida desde los miedos a veces heredados y desde los mecanismos cada vez más sofisticados para influir y manipular nuestro mundo emocional, la que nos condiciona y determina y hace que podamos percibir al diferente, al extraño, al otro que no es como yo, ni piensa ni actúa como yo, como alguien peligroso que puede quitarme lo que poseo y valoro y por tanto he de defenderme de esa posibilidad, en fin, construyendo muros o fuertes o en fin, palizadas que nos protejan y separen de los enemigos reales o no que han ido alimentando nuestro miedo. El miedo además ha sido siempre un justificante extraordinario de la violencia, ¿no?, y utilizado de manera artera ha sido un aliado muy útil para hacer ver y sentir a los ciudadanos de a pie, en fin, con frecuencia no muy formados para cuestionar las consignas y argumentos que les llegan desde los poderes, ¿no?, la imperiosa necesidad de defenderse. Y dado que no hay mejor defensa que un buen ataque, desarrollar estrategias defensivas que curiosamente han llevado históricamente a masacrar a los terribles enemigos en sus propias casas, no vaya a ser que puedan venir a masacrarnos a las nuestras. Y así vamos construyendo una espiral en la que casi siempre suelen salir beneficiados los fabricantes de armas y los vendedores de sueños vinculados a fanatismos de todo tipo. Y perdedores, las personas anónimas, pero que tienen nombres y apellidos, y que seguramente trataban de vivir o sobrevivir sin sobresaltos, intentando crecer y desarrollarse con sus hijos o sus padres, es decir, con la gente cercana a la que se sentían unidos, ¿no? Estos son siempre los perdedores, a los que nadie pregunta si quieren ser salvados, rescatados, convertidos o invadidos, ¿no? Y estando donde estamos, no cuesta demasiado incorporar el tercer elemento emocional, la intolerancia y el fanatismo como ingrediente básico también para entender la barbarie, ¿no? Durante tiempo, la intolerancia y el fanatismo han estado unidos a la práctica de algunas religiones, ¿no? Quizás también porque en el ámbito de las religiones se instalaban las creencias, digamos, más radicales y también excluyentes, ¿no? Es decir, mi Dios es el verdadero y los de los otros son falsos dioses, ídolos, ¿no?, fruto de percepciones equivocadas que es necesario corregir y convertir. Y este tipo de creencias fueron el banderazo de salida para las innumerables guerras amparadas en defensa de la fe que tanto han
frecuentado nuestra historia, ¿no? Y en cuya base además estaba la convicción de que mi creencia es más importante que tu vida. Pero el fanatismo trasciende el hecho religioso, ¿no? Y se instala también en ideologías laicas construidas sobre creencias y supersticiones que aseguran, o al menos prometen, un futuro mejor y más próspero a todos aquellos que profesen dichas creencias. Y al mismo tiempo se articulan las normas y pautas que rigen el funcionamiento del grupo de creyentes y adeptos, ¿no? El grupo se constituye y fortalece en torno a la aceptación de dichas normas y también se constituye y fortalece frente a otros grupos y personas que profesan otras creencias y convicciones. Esto es clave para la supervivencia del grupo. Por un lado, el mantenimiento de la cohesión interna que lleva a la defenestración de aquellos que osan cuestionarla o apartarse del grupo, dado que se pueden observar como peligrosos, ¿no? y amenazantes, ¿no? Es decir, la duda y la crítica pueden hacer tambalear las columnas no demasiado firmes sobre las que se sostiene la creencia y por tanto la disidencia no se puede tolerar. En fin, todos tenemos, ¿no?, en mente situaciones vividas en organizaciones religiosas ultraconservadoras o en grupos terroristas. Y por otro lado está la necesidad de cambiar o eliminar a aquellos que muestran creencias diferentes a las nuestras, dando por hecho que las nuestras son las verdaderas y que los otros están equivocados. Lo significativo y realmente preocupante es que estos elementos emocionales forman parte de nuestra vida cotidiana y hacen que nos cueste reaccionar ante situaciones tan terribles como el hecho de que en el año 2021 casi 8 millones de niños menores de 5 años han muerto de desnutrición o a causa de enfermedades curables, ¿no? Y que más de 82 millones de personas hayan tenido que abandonar su hogar a causa de conflictos bélicos o por ver peligrar sus vidas por cualquier otro motivo, ¿no? 2.000 de ellos yacen en el fondo del Mediterráneo, mientras pretendían llegar en patera a las costas de nuestro primer mundo, ¿no? Y mientras esto ocurre delante de nuestros ojos, los mandatarios de los países más poderosos de la Tierra deciden gastarse en ese mismo año, en el 2021, 1,98 billones de dólares en armamento. Cantidad sonrojante de la que si detrajéramos menos del 10%, podríamos solucionar de forma definitiva el hambre del mundo. Pero eso no cotiza. Pareciera que los psicópatas se hubieran adueñado definitivamente del poder y la muerte y el sufrimiento ajeno no constituyen ningún problema a la hora de tomar decisiones encaminadas a enriquecerse y a seguir acumulando poder. La codicia, el miedo y la intolerancia continúan estando presentes. Y el otro ha dejado de ser cercano, próximo, respetable, miembro de mi misma especie, para convertirse en alguien al que se despoja, esquilma o utiliza para satisfacer nuestros deseos, o al que se teme y del que hay que defenderse, o al que debemos convertir y cambiar por estar profundamente equivocados. Y lo malo es que nos parece normal. En fin, muchas gracias por vuestra atención.